nuestros estudios, es presidente del GEM, es abogado, es docente, es mediador, hace mucho que charla y conversa con nosotros. Este año lo hemos invitado para conocer un poco su pensamiento de la realidad, que bueno, es muy difícil, ya la sabemos, nadie va a venir a contarte nada que no vivamos todos los días. Pero bueno, queremos escucharlo de boca de él. ¿Cuál es su diagnóstico de la Argentina y el futuro que se nos viene? Sergio, gracias por venir a Radio Sónica. Siempre es un placer. A vos, a ustedes por invitarme. Diagnóstico de la Argentina. Diagnóstico de la realidad económica y política actual. ¿Qué estás viendo? Yo veo un fin de era. Lo que pasa que la realidad es sistémica en todo. Entonces implica que lo que se cae de un lado no necesariamente resuelve que sube del otro. Y esto sí es muy importante, es una realidad que hay que construir, el cambio cultural. El principal cambio cultural que me parece que hay que dar es elegir como modelo económico el desarrollo. Ya ni te digo qué modelo de desarrollo. Elegir como modelo el desarrollo. Desarrollo, que haya desarrollo. Después discutimos cuáles son las áreas de valor agregado que dan más, qué modelo de exportación nos sirve desde lo que es valor agregado, porque el modelo agroexportador del que han vivido todos, incluido Cristina con sus falsos discursos, es un modelo que tiene final y que te obliga además con las crecientes diferencias en la balanza. A pesar del litio, a pesar de Vaca Muerta, sí, o sea, siempre tiene final. Todo se renueva por unas décadas, o por una década, perdón, con el petróleo y vuelve a caer. En la historia argentina siempre así con el petróleo, porque es un país que le cuesta mucho la exploración, le cuesta mucho la explotación, o el costo de la exploración, o en este caso por la metodología en Vaca Muerta, así que pasa como cuando Menem, que exportábamos petróleo a lo loco y se terminó después, claro. Porque bueno, el agro además sigue incrementando su productividad, pero no da para más. Igual está muy mal pago, un disparate lo del dólar exportador, para hablar en los términos de dólares, sí. De tipos de dólar, porque la verdad tendría que haber uno solo, pero hoy ya no podés de golpe hacer nada en ese sentido. El que sí por lo menos tendría que haber corregido es el mundo exportador, ¿no? Hay mucho pequeña y mediana que podrían estar exportando y no lo hacen poco porque no tienen un dólar que acompañe la inflación oficial, ¿no? Entonces, este es un problema. Por supuesto, el importador te diría, se me encarece a mí. Bueno, yo creo que hay aprendizajes que hay que hacer de lo que fue el 2001 y la solución de ese tiempo que no se han hecho y que se pagaron caro estos años. Entonces, es un modelo de desarrollo, una macro resuelta para la exportación y el trabajo. Una Argentina que es cierto que tiene que revisar, sobre todo para las pymes, algunas de las legislaciones laborales que están pensadas para una Argentina industrial. Y de fiscales otro tiempo. También, ¿no? Porque fiscales. Es Totalmente. terrible la distorsión fiscal que hay cuando uno sabe que tiene que pagar esto, tiene que pagar aquello. Y casi que te diría que lo laboral empieza por lo fiscal, es decir, por lo que se hace cargo el empresario pyme de pagarle al Estado para que le dé la seguridad al trabajador. Por supuesto, también tiene que ver con que una pyme, un juicio laboral, la quiebra, digamos. Sí, pero, totalmente. Pero sí, empieza por ahí, empieza por lo fiscal. Pero veo un problema ahí, serio. Por eso creo que Juntos por el Cambio en eso tendría que estar expresando con más claridad. Creo que sé lo que vamos a decir, ¿no? Las provincias también viven muchos de esos impuestos y los municipios. Las provincias son hoy la mitad del problema argentino por lo menos. No todas, algunas. Porque la Argentina sigue con, me voy a desviar. Sí, no, pero está bien, es parte del diagnóstico, ¿no? Sigue con el viejo esquema por seguir siendo agroexportadora, mejor dicho, tras una ventana de industrialismo entre el 40, 41 y el 76, vuelve a ser agroexportadora y feudal. Y tenés que las provincias productivas siguen siendo las mismas que hace 100 años y las que no, las mismas, y las que no existían y eran un territorio unificado, cuando se independizaron siguieron la misma lógica. La verdad es que, me refiero por ejemplo a Chaco, Formosa, la verdad es que en ese sentido fue todo para atrás. Para que te des una idea, entre el 2003 y 2014, el incremento del empleo público formal, no me refiero al basura que es contrato de locación, que es otro monstruo, que existe mucho en el Estado. Muchísimo. Entre municipio, provincias y Estado Nacional fue de 1.100.000 y pico.
en el mundo privado 1.100.000 y pico. Claro. Y te estoy hablando de un tramo en el cual entraba la fiesta del dólar de la soja, es decir, fue una época de crecimiento económico de la Argentina. Pero mirá cómo está resuelto, no está resuelto en la economía privada, está resuelto a la mitad en la economía en lo pública. Así que eso determinó una Argentina que hoy heredamos tremenda. Te iba a decir algo de los impuestos. El problema, junto por el cambio, tiene que explicar bien lo que se viene. ¿Por qué? Porque toda la vocación de modificar lo impositivo, que es muy importante, sobre todo, como decíamos, para las pymes y para lo que es el consumidor, que son impuestos regresivos además, tiene un primer momento que es la herencia del déficit más grande de los últimos 40 años del Estado en relación a lo que producís, que es todavía más grande que el que deja Cristina en el 2015 y que el Macri. Bueno, en realidad Macri en eso no le ha habido mal, en el déficit, le ha habido mal en las demás cuestiones. En las demás cuestiones, la situación de la deuda es peor que la de Macri y que la de Cristina. Por ejemplo, en la deuda, le toca todo en el 2024. Así que en divisas es tremendo lo que va a tener que afrontar el próximo gobierno. Este afrontó muy poco y no se sabe en qué se fumó los 100.000 millones de dólares que trajo la soja estos 4 años. Pero es muy real lo que vos decís, porque es tan tremendo que creo que cualquiera de nosotros sabemos que no se va a poder pagar tan sencillamente y que van a tener que diferir pagos y que van a tener que renegociar muy duro. Y digamos, todo eso no va a ser sencillo. Y lograr un esquema de exportación mayor arreglando la macro es un comienzo, pero no tiene impacto tan rápido. Y ¿Vos estarías de acuerdo en algo que dijo el otro día la vicepresidenta, que atar parte del pago de la deuda externa a porcentajes de exportaciones? Digamos, como forma de que todos los partidos políticos puedan llegar a charlar, a conversar esto. Yo creo que hay que conversar en un modelo de desarrollo todos. No sé si es eso, podría ser, o se puede buscar otro mecanismo. Igual me parece insólito que ella plantee eso, de verdad, te lo digo, porque lo planteó. Está en el gobierno. El gobierno que ella repudia, que es el de Alberto Fernández, en esos temas, en los temas exportaciones, dólar, sobre todo, porque este es el despelote de la exportación, el valor del dólar, impuestos, fue un cristinista absoluto. Así que la verdad que es como, no sé, es como que un machista entre a una reunión de feministas a explicar cómo se hizo, ve beneficios en el feminismo, nadie le va a creer, ¿no? Así que no le creemos. Bueno, pero espérame, termino algo. Sí, dale. No, me parece que lo más duro que tiene el próximo gobierno, aparte de lo que acabamos de decir, es el tema impositivo, es decir, el déficit. Okay. O sea, no creo que pueda resolver modificaciones de impuestos al primer año, por lo menos. Sí, creo que todos los economistas también coinciden en ese punto. El tema del déficit bueno, ese déficit, muchos dicen, también está generando inflación. Porque, digamos, claro, se paga a través de la emisión, es parte del problema, o del endeudamiento. Sé que también estuviste detrás de un relevamiento para a través del Instituto de Políticas Públicas para tratar de ver qué es lo que está pasando con la inflación. Contame un poco al respecto, porque la inflación nos está golpeando a todos. No, es tremendo. Lo que vimos es que lo más importante en esta etapa de inflación era ver cuál era realmente el índice en alimentos, porque es lo que vos no podés ajustar. Vos podés dejar de pagar ABL, te vas a hacer elegir con aguas, podés diferir un alquiler, aunque después por ahí tenés un problema, pero te quiere decir que el alimento no hay caso de tener que comer todos los días. Sí, no te queda otro. Y así que, y lo que vimos fue... Bueno, hay gente que saltea comidas, hay gente que saltea también el tema del no desayuno. Cena, o no desayuna, pero al final del día igual tiene que comer, aunque sea una, o en 2 días tiene que comer algo. Igual es terrible lo que estamos diciendo, ¿no? Pero la situación es que aún con los precios cuidados del gobierno y los 1000 nombres que tiene, y ahora van a formar una comisión para tratar de seguir los precios. Es increíble, es una comisión para seguir. Nunca dio resultado esto en la historia argentina, no es un tema solo de que a los Kirchner no le dio resultado, pero bueno, lo concreto es que vimos el primer periodo que nosotros medimos, que fue de marzo a abril, nos dio la última quincena nos dio un 9%, la siguiente casi lo mismo, así estamos hablando de un 18%. Ahora nos está dando un 10% en el mes, pero tenés algunos productos, porque hay que ver eso también, que en el rubro subieron muchísimo. El que viene subiendo sostenido todos los meses es carne y huevos.
leche lo mismo, que tenés en la última medición que hicimos nosotros cerca del 32, entramos, es una fortuna. Terrible, la verdad que terrible. Sí, sí. Lo que ves en eso... 32% en un mes. Sí, tremendo. Tremendo. La sal 85%. Después por ahí tenés la lechuga que bajó, no me acuerdo, es un 10, pero es al final el promedio termina dando un 10%. Terrible. Y si vos sos de comer carne, te metí un 30, Sí, digamos, en una parte importante de tu presupuesto. Así que vimos eso y nosotros nos anticipamos a la medida de Massa. No porque la iba a tomar, porque con el gobierno no sabes qué medida iba a tomar, pero sí vimos que había incrementado un 10%, que esta es la razón por la cual Massa subió los techos en el consumo de tarjeta. Subió un 10% el consumo con tarjeta, lo que es insólito porque venía bajando el consumo con tarjeta de crédito, porque venían avanzando los pagos de billetera electrónica, de todos los formatos electrónicos de pago, sobre todo en supermercados. Ahora, ¿qué pasó? La tarjeta te financia un mes, así que el plan patear del gobierno con respecto a los acreedores externos es el plan patear del argentino común con respecto a alimentos. Que en algún momento lo va a tener que pagar. Sí, le explota, le va a explotar. Le va a explotar terrible. en 2-3 meses cuando ya no le dé la cuenta de superponer el pago con el gasto del mes que sigue. Así que la situación es gravísima, el gobierno no se da cuenta de eso, o no se da cuenta además dónde tiene los problemas realmente, y no los resuelve. Y cree que si pone precios cuidados o precios controlados de alguna forma, te insisto, esto en los 1000 nombres que tiene, lo resuelve. Dejó afuera, ahora se dio cuenta, hasta ahora, a el 40% o más de las bocas de expendio de alimentos, que son los mercados de cercanía, casi almacén de barrio, supermercado chico, todo eso estaba fuera de los precios, que igual cuando ibas al supermercado grande o hiper, no encontrabas todos los productos. Exacto. Pues esto también lo chequeamos. Pero en definitiva, dejó afuera una porción importante del que no podría ir a comprar a un hiper y comprar al lado. Vos sabés que soy de esas personas que compro por día, obviamente cuando uno no tiene hijos y generalmente se va arreglando con lo del momento. Y soy de ir al supermercado de cercanía, o sea, al almacén de barrio, al chino. Y el otro día, por esas casualidades, dije, che, voy a empezar a ir al otro, al de que empieza con D. Y la diferencia de precios que había, por ejemplo, en huevos, en la yerba, en el saquito de mate o saquito de té, era impresionante. Tal vez no era la misma marca, pero ahí te dabas cuenta que decís, bueno, che, el otro, el gran supermercado, tiene otros precios. Bueno, y por otro lado, claro, sí. Y por otro lado se vienen achicando el sector, ¿no? Claro. Lo que es un problema porque cada vez que el sector hipermercado, porque subió, esto que te voy a decir ocurrió hace 10 años muy fuertemente, ahora bajó un poco y está volviendo a subir, que es la capacidad oligopólica de los supermercados para fijar precios, controlando todo el mercado porque el usuario comprador se va retirando del chico. Del chico. Ahora se había renivelado un poco eso, pero igual siguen marcando los precios, ¿no? Julio, querías preguntar. Sí, Sergio, sin recetas mágicas ni cortoplacistas, digo, ¿cómo reactivamos la economía en este escenario de cara al nuevo gobierno? Lo primero que resolvés para mí es la macro y es el dólar, porque en este mundo globalizado tenés un problema todavía mayor que en la época de la Argentina industrial, que era solo un problema de divisas contra insumos. Hoy es todavía más grande, si ya hay productos que no hay caso, los tenés que importar, y entonces en una Argentina de desarrollo lo vas a tener que importar, tenés un problema mayor. Y entonces tenés que exportar porque hay lugar para exportar, pero tenés que creer en la chica, ¿no? Siempre se habla de los sectores más grandes. Bueno, el vaca muerta, agro, turismo, lograr que las automotrices integren más nacional o exporten más con el modelo tipo Toyota, que exporta más de lo que importa. La realidad es que la pyme y la industria del conocimiento, si vos la juntás toda y le das la posibilidad de exportar, va a dar más trabajo y te va a dar cifras de exportación superiores para mí a las 10.000 millones, pero es algo que tenés que invertir. Tenés que invertir como Estado, ¿en qué? En varias cosas. Una, tenés que cambiar, como te decía, la macro. Tenés que pagar a todos el dólar lo que vale, porque si no la inflación te come y empieza una distorsión por la cual no te conviene exportar. La segunda cuestión, tenés que lograr que el Estado deje de complicar, que esto parece siempre un discurso como
lo usaron mucho los liberales. No, es un problema de verdad. La pyme cuando quiere exportar, por ejemplo, te cuento un sector que nosotros con Margarita fuimos varias veces, ahora tenemos en este mes que entra otra visita, que son astilleros. La Argentina, en el sector privado de astilleros, empezó tímidamente es decir, nunca había dejado en lo que era los de muy menor porte, pero empezó a lo que es barcazas, a tomar más fuerza. Debe haber unos 12 astilleros en la Argentina, si me equivoco, poco más. Tienen capacidad de exportación, pero no con este dólar y no con algunas cuestiones burocráticas terribles. Si vos tenés que esperar una inspección de prefectura, esto es algo que nos dicen ellos, 1 año y medio, o que le aprueben un barco que está botado 1 año, es imposible el comercio. Ahora, pueden exportar mucho más de lo que importan en ese segmento. Para eso tenés que tomar varias decisiones, terminar con ese tipo de cuestiones. La otra, no puede ser que un barco tenga que hacer aduana en Corrientes y en Buenos Aires y viene de Corrientes a Buenos Aires. Claro. Es impresionante eso. Totalmente. La Argentina es un absurdo en el cual el transporte marítimo es más caro que el terrestre o el aéreo. Es el único lugar en el mundo. Con esto lo que te quiero contar es que hay cosas para hacer. En lo macro hay cosas para hacer. En lo burocrático, que no es que sea fácil, pero que no te cuesta nada, no te agrega problemas al déficit, que es lo que va a mirar seguramente el próximo ministro de Economía cuando le vas a pedir una modificación de algo. Y todas las demás cuestiones que tienen que ver con aduana, todas las posibilidades de exportación las tenés que dar como hacen los países serios, digamos, que progresaron, ¿no? Vos vas a exportar, el Estado está atrás tuyo para que lo hagas, no para sacarte algo y complicarte. Bueno, dijiste una palabra, el Estado está atrás tuyo para que lo haga, no para complicar. Gran parte del crecimiento de los liberales es ir en contra del Estado. O sea, como de alguna manera que el Estado tiene que meterse lo menos posible en regulaciones. ¿Cómo es el crecimiento de los liberales, tanto en la ciudad como a nivel nacional? Yo creo que el crecimiento de uno de los liberales, sobre de todo, Javier Milei, o del enojo, tiene que ver con cómo lo describiste, que es el enojo con el Estado. ¿Por qué? Porque ha habido 20 años o un poco menos de discurso favorable al Estado, pero que ese discurso favorable fue llenado con políticas malísimas y acaso mentirosas, ¿no? Porque como decía la propia Cristina, los bancos nunca ganaron como conmigo, dijo antes de terminar su mandato. Entonces no se entiende qué Estado teníamos, ¿no? Que es uno de los problemas graves de la Argentina, que no hay financiamiento para producir. Lo cierto es que es una reacción. Ahora, eso no quiere decir que la gente crea que hay que ser liberal totalmente. La gente, estoy seguro que no cree que tiene que terminar el sistema de salud en el Estado y tiene que ser privado totalmente, ni cree que la educación pública tenga que terminar. Yo no creo que sea así. Lo que me parece que pasa es que es una reacción ante un modelo de falso progresismo que hartó, que en realidad es feudal. Porque no hubo nada más, entre comillas, aunque no existiera Estado estatista, que el feudalismo en la historia del mundo. Sí, es un pensamiento, hasta acá me fue mal, mirá cómo estoy, bueno, pruebo otra cosa, claro. Veo, qué sé yo, no voy a estar peor. ¿Y quién le grita a este modelo, a este tipo? Los otros son tibios cuando le dicen algo. Claro. Y los otros no son tibios, o muchos no somos tibios. Yo lamento enormemente que las banderas del progresismo hayan sido quemadas por Cristina, ¿no? Mirá un tema, por ejemplo, el de la vivienda. Mucha gente enojada porque le den vivienda gratis al que no tiene, o que le den planes. La verdad que en el mundo, sobre todo en el primer mundo, Europa, más que todavía Estados Unidos, porque Estados Unidos lo resolvió de otra manera y mal, pero en definitiva es una nación más joven, pero Europa lo aprendió y resolvió en la posguerra rápidamente el problema de la vivienda para todos. ¿Por qué? Porque te traba la economía, lo que te traba socialmente para progresar. El chico que no puede estudiar porque no tiene una casa y tiene que ir a un baño público para estudiar, no hace que progrese la sociedad. Y entonces lo resolvieron. Nosotros tenemos 4 millones de familias sin vivienda. Es un disparate. Es terrible. ¿Y eso quién te lo va a resolver? Solo un Estado que orienta. Ahora, lo primero que tiene que orientar en este desastre de kirchnerismo que compartimos con todos los enojados es lo productivo. Es decir, el Estado tiene que dejar de ser un problema a pasar a ser una solución. Y ahí yo no comparto con que sea libre, porque no es libre en ningún lado del mundo. ¿No? Es decir, la incidencia del Estado en Estados Unidos es altísima, porque el desarrollo en Estados Unidos tecnológico, lo pone en el primer lugar, es la nace del Ministerio de Defensa. Esto lo sabemos todos, no es que es una confusión ideológica al respecto. El Estado que orienta, ni hablar de los países europeos, donde es mucho más fuerte el tema, ¿no? Sí. La capacidad del Estado de orientar en el primer mundo se desarrolló plenamente en distintos modelos.
pero se desarrolló plenamente. Si uno elige el modelo norteamericano es esto, ¿no? Lo que uno disfruta de la pantalla táctil es un desarrollo de defensa, lo que uno disfruta de las computadoras es un desarrollo De todo. defensa también. Todo ha sido defensa, todo ha sido progreso, todo puso desde ahí a Estados Unidos en el primer lugar. El segundo lo hizo desde un modelo, algunos dicen mix, pero en definitiva sigue siendo marxista, porque sigue siendo el Estado propietario de los medios de producción, en gran parte, con métodos de asociación y demás, que es China, que no es el modelo que queremos, pero te quiero decir, ahí tenés el otro extremo. Y en Europa la participación del Estado es mucho mayor. Sí, es mayor. El mayor es en la industria, a diferencia de Estados Unidos, que es con contratos. Y que además el desarrollo, el privado lo hace en la universidad. Un privado que en el máximo desarrollo está, insisto, muy fomentado por un dominó que viene de arriba del Estado federal, ¿no? Sergio, siempre a mí me gusta escuchar las líneas de pensamiento, también para que, digamos, puedan elegir los ciudadanos, que son los que te están escuchando en definitiva. ¿Cómo ves, digamos, el GEN dentro de este armado político en el cual están, de esta gran coalición? ¿Cómo se paran de cara a estas elecciones de 2019? Nosotros estamos en esta coalición, que es una coalición difícil para entrar. Es una cosa, nunca lo vi en mi vida eso. Es una alianza que le cuesta aceptar que entraste, ¿viste? Entonces te va poniendo etapas, le cuesta integrar tus cuadros, dice sí, pero después no. O están muy metidos en sus peleas, también puede ser eso. Puede ¿no? ser también, en sus también. internas. Nosotros vivimos planteando permanentemente, y en algunos casos lo logramos de alguna forma, la necesidad de incidir con nuestro pensamiento en el mundo más técnico de Juntos por el Cambio, que existe, es interesante, se reúnen, y algunas cosas se le han corregido, incluso en la última reunión de Mesa Nacional. Bueno, eso es importante que vos lo digas desde el GEN. Sí. Las reuniones existen, nos escuchan y tratan de corregir, o sea, me parece importante. Y además se lo han planteado los propios candidatos, modificaciones a economistas que también han trabajado. Es decir, hay un buen juego de una fuerza que podría ser gobierno. Nosotros tenemos una postura que hoy, cuando decís progresista, está mal vista. Y la verdad es que uno registra lo que pasó en la Argentina. Vos no puedes plantear exactamente lo mismo en una Argentina industrial que en una agroexportadora, ni lo mismo en una Argentina que fue agroexportadora 40 años, o desde Menem para acá, un poco menos quizás, y resulta que te dejó un desastre que no tenés capacidad de repensar. Nosotros repensamos como cosas que te decíamos ahora. Yo también tengo bronca con lo que se quemó y con, no sé si la libertad que se necesita, pero la capacidad libre de producir de aquellas pymes. Nosotros, la agenda que estamos proponiendo permanentemente en Juntos por el Cambio, o que compartimos, es la de las pymes. Creemos que el desarrollo va por ahí. Por supuesto, es medio ambiente, que somos el único partido que te diría que habla de medio ambiente. Sí, que rompe con eso todo el tiempo, porque creemos que se puede conjugar perfectamente ambas cosas, y es la educación, porque no hay desarrollo sin educación, van de la mano, ¿no? Así que así fue en la Argentina en otro tiempo. Así que estamos con estos temas y algunos más, por supuesto, que tienen que ver con transparencia, los temas típicos. ¿Y cómo se ven en estas elecciones, tanto en la Ciudad de Buenos Aires, legislatura de la ciudad, como a nivel nacional? Nosotros tenemos la vocación de participar, el GEN, en ambas listas y en los gobiernos. Integrar las listas. Sí, el día que decidimos entrar Juntos por el Cambio, decidimos hacerlo plenamente, no con restricciones. Bueno, acá voy, pero acá no. La idea es esa. Y por supuesto bancarse el debate de otros pensamientos que no son como el nuestro, que hemos criticado desde afuera muchas veces. Sí, bueno, pero nos parecía que era la hora la que exigía esa situación, ¿no? El momento argentino que estamos viviendo. Sergio, siempre agradecido de que te acerques a venir a Radio Sónica, el arranque, y bueno, elijas mi programa para poder desarrollar esta línea de pensamiento. Muchas gracias. Y a ustedes. Sergio Abrevaya charló con nosotros en la mañana de Radio Sónica.